Hola, buenas tardes. Vamos a grabar un vídeo sobre el Estatuto Básico del Empleado Público. Como siempre, usamos el formato 10 preguntas tipo test, exclusivamente de cuestiones que han salido en oposiciones a la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas. Vamos a ver las preguntas, explicaremos cuál es la verdadera en cada caso y lo justificaremos con los correspondientes artículos. Vamos con la primera pregunta. Dice, según dispone el Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento y cese del personal eventual, antes de entrar en dilucidar cuál es la respuesta verdadera, quiero explicar qué es el personal eventual. Para ello nos iremos al artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, que se llama así, personal eventual, y en su primer apartado define lo que es personal eventual, diciendo que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Para mí esta es la característica fundamental del personal eventual en la administración pública, y es que es personal eventual el que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solamente realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento. Es decir, personal eventual es el asesor de un cargo político, es el chofer de confianza del presidente de la Generalitat, es la persona de confianza de un cargo de la administración, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Luego, repito, personal eventual es aquel personal de confianza o asesoramiento especial. Y en el artículo 12 también, en su apartado 3, dice que el nombramiento y el cese de ese personal eventual serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se presta la función de confianza o asesoramiento. Es decir, que en este caso no hay ninguna oposición, no hay ningún concurso-oposición, es simplemente un nombramiento libre por parte del cargo político y, por tanto, cuando el cargo político desaparece, deja su cargo, también tiene que abandonar el cargo el personal eventual. Luego volvemos a la pregunta 1, sabiendo ya lo que es el personal eventual y sabiendo cómo se nombra y cómo se cesa, nos dice, según dispone el EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento y el cese del personal eventual, apartado A, serán libres. Esta es la verdadera. Artículo 12, apartado 3, ¿vale? El nombramiento y el cese del personal eventual serán libres. Apartado B, el nombramiento lo será tras un proceso selectivo y el cese se regirá por lo establecido para los funcionarios de carrera. Falso. El nombramiento no necesita ningún tipo de proceso selectivo en el caso del personal eventual. C. Tanto el nombramiento como el cese se regirán por lo establecido para los funcionarios de carrera. Falso totalmente. Y el apartado D, el nombramiento será libre y el cese exigirá resolución motivada y explicativa de las razones del mismo. Falso. El nombramiento es libre y el cese también es libre. El cese no exige ninguna resolución motivada ni explicativa de las razones de ese cese del personal eventual. Luego pregunta 1, conclusión, personal eventual, hay que saber lo que es. Artículo 12 del EBEP y su nombramiento y su cese serán libres. Pregunta 2. Dice, el Estatuto Básico del Empleado Público establece
que para poder participar en los procesos de promoción interna, a los funcionarios deberán poseer, entre otros requisitos, una antigüedad en el subgrupo inferior o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo de al menos, y tenemos que saber qué cantidad de tiempo, nos está preguntando qué cantidad de tiempo tiene que tener un funcionario para poder participar en un proceso de promoción interna. Entonces nos tenemos que ir al artículo 18 del EBEP, que se trata de la promoción interna de los funcionarios de carrera, evidentemente los funcionarios interinos no tiene ningún sentido la promoción interna. Entonces, en el artículo 18, en su apartado primero, dice que la promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ¿vale? Los tres principios estrella en los procesos selectivos: igualdad, mérito y capacidad. Y en el apartado 2 nos dice que los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de al menos 2 años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. Luego, conclusión: para poder optar a la promoción interna, un funcionario de carrera tiene que tener como mínimo 2 años de servicio activo. Luego, en esta pregunta 2 del examen, la respuesta verdadera es la C, que dice 2 años de servicio activo. La D sería falsa porque pone 3 años. Intentan confundirnos ahí. La A dice depende del subgrupo o grupo al que se pretenda acceder. No depende del grupo o del subgrupo, son siempre 2 años de servicio activo. Y la B dice 3 años continuados, también sería falsa. Pregunta 3, dice, según el Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta verdadera en relación con los empleados públicos. Apartado A, dice, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado solo podrán ser ejercidas exclusivamente por funcionarios de carrera. ¿Vale? Repito, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado solo podrán ser ejercidas exclusivamente por funcionarios de carrera. Esto es falso. Nos tenemos que ir al artículo 9, su apartado 2 del EBEP. Dice, en todo caso, el ejercicio de esas funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, a todos los funcionarios públicos, no únicamente a los funcionarios de carrera, en los términos que en la ley de desarrollo de cada administración pública se establezca. Lo apartado A es falso. Nos tenemos que ir al artículo 9, apartado 2 del EBEP. Apartado B de esta pregunta 3 dice, son funcionarios de carrera quienes en virtud de nombramiento legal
están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Esta es verdadera. Es la definición que da el EBEP en el artículo 9, apartado primero, de funcionario de carrera, que tiene dos características fundamentales. La primera es que está vinculada a la administración pública, ¿vale?, para desempeñar una serie de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. El funcionario de carrera tiene una unión con la administración de carácter permanente. Apartado C, dice, son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses estatales o autonómicos. ¿Vale? Repito, son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses estatales o autonómicos. Esta es falsa, porque el artículo 8, apartado primero, nos dice precisamente que son funcionarios públicos quienes desempeñan esas funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales, no de los intereses estatales ni de los intereses autonómicos, sino que el empleado público lo que hace es desempeñar una serie de funciones trabajando en la administración pública para ayudar, para servir al interés general. Y la última, el apartado D de esta pregunta 3, dice, al personal funcionario interino le será aplicable en su integridad el régimen general del personal funcionario de carrera. ¿Vale? Es falsa porque no se le aplica en su integridad al interino, ¿vale?, el régimen del funcionario de carrera. Esto está en el artículo 10, en su apartado 5, donde dice claramente: al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera, pero no siempre, sino solamente en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. Pregunta 4. Dice, según el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, los procedimientos de selección del personal funcionario interino, apartado A, dice, serán públicos rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Esta es verdadera, ¿vale? Esto lo tenemos en el artículo 10, en su apartado 2, donde dice que los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, ¿vale? No quiere decir abiertos, sino públicos, ¿vale? No es lo mismo públicos que abiertos. Se intentan confundir en el examen. Son públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, esos ya los conocíamos, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento
de la condición de funcionario de carrera. ¿Vale? Artículo 10. Funcionarios interinos, en su apartado 2. Nos dice que ese procedimiento de selección de este tipo de personal va a ser un procedimiento público y va a ser regido por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Pregunta 5. Dice, según el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué circunstancias se puede nombrar a un funcionario interino? Apartado A. Cuando existan plazas vacantes y no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de 2 años. Perdón. ¿Vale? Cuando existan plazas vacantes y no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de 2 años. Este apartado A es falso. Apartado B. Por el exceso o acumulación de tareas por un plazo máximo de 3 meses dentro de un periodo de 12 meses. Falso. Los datos son distintos, ¿vale? Las cifras están cambiadas. Apartado C. Para la sustitución transitoria de los titulares durante el tiempo estrictamente necesario. Esta es verdadera. Y se va a nombrar a un interino para sustituir de forma transitoria, de forma temporal, al titular de ese servicio durante el tiempo indispensable, durante el tiempo estrictamente necesario, es decir, lo menos posible. Y el apartado D dice para la ejecución de programas de carácter estructural. Esta es falsa también. Entonces nos iremos al artículo 10. En su apartado primero nos dice que son funcionarios interinos los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, estas dos características, necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal, no con carácter permanente como eran los funcionarios de carrera, sino que el interino es nombrado con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de los funcionarios de carrera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Apartado A. La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un plazo máximo de 3 años. ¿Vale? El examen nos decía por un plazo máximo de 2. El plazo máximo son 3 años para el funcionario interino. Apartado B. La sustitución transitoria de los titulares durante el tiempo estrictamente necesario. Esta era la que nos preguntaban en el examen, que es la verdadera. Otra posibilidad por la que se puede nombrar a un funcionario interino, ¿vale? La ejecución de programas de carácter temporal, no de carácter estructural, como decía en el examen. De carácter estructural es algo a largo plazo. De carácter temporal es algo a corto plazo, a medio plazo. Luego, un interino lo vamos a contratar para la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto. Y en último lugar, el apartado D de este artículo 10, apartado 1, dice que también se podrá nombrar a un funcionario interino por el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. ¿Vale? Y es importante las dos cantidades. Plazo máximo de 9
dentro de un periodo de 18 meses. Artículo 10, insisto, apartado 1 del EBEP. Pregunta 6. Según el artículo 62 del EBEP, ¿cuál de los siguientes requisitos es necesario cumplir para adquirir la condición de funcionario de carrera? Apartado A. Toma de posesión dentro de los 3 días posteriores al nombramiento. Toma de posesión dentro de los 3 días posteriores al nombramiento. Falso. ¿Vale? Toma de posesión nos dirá la ley en el artículo 62 que es dentro del plazo que se establezca, no dentro de los 3 días posteriores al nombramiento. Es decir, no hay ningún plazo. El plazo que se establezca. Apartado B. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. Esta es verdadera, ¿vale? Estamos en el artículo 62. En su apartado primero, la letra C dice eso, acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, si es un funcionario de una comunidad autónoma, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. Apartado C. Superación del proceso selectivo, aunque en ese momento no se reúna la titulación requerida en la convocatoria. Sabéis que esto es falso porque la titulación requerida se tiene que tener en el momento que se presenta uno a la convocatoria. ¿Vale? Y la D dice toma de posesión al día siguiente de haber sido nombrado. ¿Vale? Ya sabemos que es falso también. Os he dicho que la toma de posesión será dentro del plazo que se establece. ¿Vale? Luego entonces habrá que superar un proceso selectivo, habrá que ser nombrado por el órgano o por la autoridad competente, habrá que acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico y habrá que tomar la posesión del cargo como funcionario de carrera dentro del plazo que se establezca. Artículo 62 del EBEP. Pregunta 7. Dice el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán, apartado A, los de concurso, oposición o entrevista. Falso. Apartado B, los de concurso, oposición o concurso de valoración de méritos con entrevista. Falsa también. Apartado C, los de oposición o concurso oposición con entrevista. Falso también. Y la D, que es la verdadera, ¿vale? Los sistemas selectivos para el personal laboral fijo. Personal laboral fijo. Serán los de oposición, concurso oposición o concurso de valoración de méritos. Esto lo tenéis en el artículo 61, que se llama sistemas selectivos en su apartado 7. Y la pregunta 8, que es la última, dice, según el artículo 98.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, apartado A, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses
salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. Esta es verdadera, ¿vale? Esta es la verdadera, apartado A de la pregunta 8, la B es falsa, la C también y la D también. No las leo porque simplemente es la misma cambiando los 6 meses por 3, por 12 y por 18. Entonces, en el artículo 98, que es el procedimiento disciplinario y las medidas provisionales, en su apartado 3, ¿vale? Nos dice precisamente eso, cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, ¿vale? Luego estamos en un procedimiento disciplinario contra un funcionario y se establece una medida cautelar, ¿vale? Y esa suspensión provisional no puede superar los 6 meses. La suspensión provisional, sigue diciendo, podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas, esto es fundamental, y en su caso las prestaciones familiares por hijo a cargo, ¿vale? Luego leeros tranquilamente el artículo 98 entero, en concreto el apartado 3 es el que preguntan en este examen, ¿vale? De la Administración General del Estado, pero ya digo, en su totalidad el artículo 98 es interesante ya que explica con detalle el procedimiento disciplinario. Bueno, pues con esto hemos acabado este vídeo. Como siempre, espero que os sirva para preparar mejor esa oposición. Los que ya me conocéis perfecto, los que no, pues mi nombre es Emilio Blasco, soy preparador de opositores. Podéis contactar conmigo a través de cualquier vía, ya sea por WhatsApp, ya sea a través de YouTube o a través de un correo electrónico. Tenéis mi página web a vuestra disposición, www.preparadoropositores.es, ¿vale? Bueno, pues nada más, desearos mucha suerte, mucho ánimo y gracias por escuchar estos vídeos que espero que os sirvan de verdad, de corazón, para mejorar día a día vuestra preparación. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros.